Acceda desde cualquier parte del mundo a www.lahoradelaverdad.com.co. Opinión, análisis, entrevistas y noticias. También encuéntrenos en Twitter en @Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Don Víctor Santana, gran experto en asuntos europeos. Muy buenos días. Buenos días, Fernando. Es un placer volver a estar con vosotros. Bueno, pues un gran gusto para nosotros y grande fue la crisis en el Reino Unido. Esta señora Liz Truss tuvo el mandato político más corto que ha habido en la historia del Reino Unido, pues por lo menos hasta donde se pierde el recuerdo de quienes hacen la historia. Doña Liz Truss se cayó, no gustó lo de el recorte de los impuestos. ¿Qué pasó en el Reino Unido, don Víctor? Bueno, yo creo que no fue que no gustó el recorte de los impuestos, yo creo que fue el bandazo que pegó unos días después sobre su política fiscal. Presentó una política fiscal que iba encaminada a una gran reducción de impuestos, favoreciendo a las personas, sobre todo cuando tienen que pagar mucho más por su lista de la compra o por la energía debido a la inflación, y además aplicó una serie de incremento de gasto, lo cual solo se podía prever si el Reino Unido, con sus nuevas políticas desreguladoras, fuese a crecer económicamente durante los próximos años. Eso no le gustó a los mercados internacionales, hubo una gran bajada del precio de la libra y provocó que parte de su partido se le echase encima a la primera ministra y ella pues pretendió cambiar completamente su dirección fiscal. Y ese cambio de dirección fiscal fue lo que acabó descontentando al resto del partido. Y cuando ni una cosa ni la otra, pues consigues que los 300 y pico diputados de tu partido te digan que te tienes que ir. Pero qué cosas que ocurren, ¿eh? Solo los británicos son capaces de darnos historias como esta. Pues sí. Doña Liz Truss, 45 días, me parece que fue lo que duró su mandato. Muy efímero, sí, muy efímero. Y ahora bueno, eso es lo que se está dilucidando en estos mismos instantes. Cuando ella presentó la dimisión, el comité 1922 del Parlamento británico, donde están los conservadores, tienen que decidir quién es el próximo líder del Partido Conservador. Ese comité se puso en marcha el jueves de la semana pasada y el viernes abrió los plazos para presentar nominaciones para futuros líderes del partido hasta hoy a las 2 de la tarde, hora británica. Es decir, estamos a falta de 10 minutos para saber quiénes son los nominados para ser candidatos a liderar el partido. Para ser nominados tienes que llegar a 100 nominaciones, es decir, tienes que tener 100 compañeros tuyos del Parlamento británico, del Partido Conservador, que te nominan y te apoyen. A día de hoy es conocido que Rishi Sunak, uno que se presentó en contra de Liz Truss y quedó de segundo, Liz Truss le ganó a él, tiene ya a fecha de hoy 195 apoyos. El sábado, Boris Johnson seguía en la carrera electoral y él mismo presentó su baja de la carrera el sábado, diciendo que no podría presentarse como líder de un partido que sabe que hay una gran minoría que no le apoyaría, porque de esa manera no podría gobernar. Entonces dejó a otra persona sola en esta contienda electoral, que es Penny Mordaunt, una antigua ministra de Boris Johnson y que también se presentó a la anterior competición para presidir el partido frente a Liz Truss. El problema es que Penny Mordaunt no debe llegar a los 50 nominaciones, lo que va a significar que en 9 minutos el chairman, el presidente de este comité 1922 de los conservadores británicos, dirá que el único candidato que ha conseguido llegar a las 100 nominaciones es Rishi Sunak, por lo que ya no hace falta preguntarle al resto de los miembros del partido y Rishi Sunak seguramente, aún no es, pero seguramente será el candidato, será el elegido
para dirigir el Partido Conservador británico, y en los próximos días lo veremos haciendo ese camino que vemos muchas veces en televisión hasta el Palacio Buckingham para hablar con el rey y aceptar formar gobierno. Eso es lo que todo parece indicar. Igual tenemos alguna sorpresa, los británicos siempre dan sorpresas, pero eso es lo que parece indicar a fecha de hoy. Bueno, y la señora Liz Truss renunció después de 45 días y dijo que no podía gobernar en esas condiciones, y se acabó pues el recorte de los impuestos, porque la gente sigue protestando es por el costo de la vida, por la inflación que se está comiendo a los británicos, ¿no? Eso es lo que les preocupa, en realidad. Exactamente. El coste de la vida está muy alto, no solo en el Reino Unido, sino que también en el resto de Europa. El coste de la electricidad se ha triplicado en la mayor parte de los países. El coste de, obviamente, cuando sube la electricidad, y Fernando, usted fue ministro, sabe esto perfectamente, cuando sube la electricidad suben el resto de los productos, sube la lista de la compra, sube todo. Y eso afecta directamente a la capacidad de ahorro y a la capacidad de gasto que tenemos todos los ciudadanos. El Partido Conservador británico intentó, con Liz Truss a la cabeza, reducir ese coste para los ciudadanos a través de varias medidas, pero uno de los grandes problemas es que los mercados internacionales vieron que ese recorte de ingresos del Estado sumado a ese incremento de gasto por parte del Estado no lo veían sostenible a largo plazo, y por eso le devaluaron la libra. El peso de la libra frente al dólar cayó bastante, y eso fue lo que motivó que Liz Truss pues tuvo que dar la vuelta a su política fiscal, perdió todo el apoyo de todas aquellas personas que la auparon al gobierno, y no se veía capaz para seguir adelante con nada, porque no tenía ni el apoyo de sus compañeros del Parlamento ni el apoyo de la inmensa mayoría de su gobierno, porque no nos olvidemos que durante este último mes hubo muchas dimisiones. Bueno, y entonces, ¿ahora qué va a hacer? ¿Quién va a sustituir a Liz Truss? Señor tiene un plan económico que permita combatir la inflación y reducir los precios que tienen que pagar los británicos por comer, por sobrevivir. Bueno, Rishi Sunak fue ministro en el gobierno de Boris Johnson hasta junio de este año. Era un ministro que no es tan recorte de impuestos como Liz Truss. Es un ministro intermedio que seguramente incremente un poco el gasto del gobierno para paliar esos costes de vida, pero Rishi Sunak fue el ministro el ministro conservador que por primera vez desde hace muchos años incrementó, por ejemplo, el impuesto de sociedades, el impuesto a las empresas. Entonces, todo parece indicar que va a ser un primer ministro que no recorte demasiado los impuestos, que no aplique rebajas fiscales, pero que utilice gasto público para mantenerse en el poder. ¿Y de dónde va a sacar el dinero para el gasto público? Bueno, al igual que todos los políticos de este mundo intentarán tirar de la deuda. Últimamente es una tónica habitual, ¿no? La deuda. Que en Gran Bretaña está por unos niveles enormes, gigantescos. Sí, está por debajo de la media europea, si no me equivoco. Hay países en Europa que tienen una deuda muy alta, como puede ser Italia, por ejemplo, o España, sin ir más lejos. Italia creo que se acerca a los 160, 170% del PIB, y España debe estar en el 120 del PIB. ¿Y la Gran Bretaña? Pues no lo sé de memoria. Creo que la última vez que hablamos tocamos este tema, pero no lo tengo muy claro. Está alto, no está bajo, pero no es uno de los que más lo tienen. Bueno, de manera pues mira, creo que es mira, estoy viendo aquí, en el 2020 un 100%. Supongo que la pandemia habrá causado el mismo efecto que pasó en el resto de los países de la Unión Europea, porque crecieron mucho el gasto, pero si en el 2020 tenía un 102, entiendo que ahora tendrá un poquito más. Bueno, y este será el primer ministro que
valide su ministerio con un saludo especial al nuevo rey. De manera que Liz Truss fue la última, fue la que despidió a la reina Isabel, como consta en videos dramáticos de la reina ya muy cercana a la muerte, tratando de sonreír y sonriendo. Y ahora tendremos al rey que va a validar constitucionalmente el primer ministro que va a elegir la bancada conservadora, ¿no? Sí, todo parece indicar que si Rishi Sunak es elegido en 3 minutos como el candidato único a liderar el partido, veremos cómo en los próximos días, si no es mañana o pasado, él hará ese famoso camino en coche hasta el Palacio de Buckingham para reunirse con el rey y decirle que el Parlamento le ha encomendado liderar el gobierno de Su Majestad. Y eso es lo que veremos en los próximos días si Penny Mordaunt no es capaz de llegar a las 100 nominaciones, lo cual todo parece indicar que no va a llegar, porque hace unas 4 horas no tenía más de 50 apoyos. Bueno, de manera que la suerte parece echada y vamos a ver este nuevo ministro que es Boris Johnson, porque Boris Johnson dijo que definitivamente no seguía, ¿no? Que no se le medía el asunto. Boris Johnson el sábado presentó una declaración diciendo que tras muchas conversaciones, tras saber que tenía el apoyo de más de 100 compañeros suyos del Parlamento y con la certeza de que si se hubiese pasado la votación a los miembros del Partido Conservador, él hubiese ganado, porque Boris Johnson, a pesar de que lo han sacado, es una persona muy popular, es una de las personas que tiene la capacidad de ganar elecciones. Rishi Sunak no está demostrado que la tiene. Rishi Sunak es una persona que ha hecho la mayor parte de su vida, ha trabajado en el sector financiero. Boris Johnson tiene una experiencia que no tienen los demás. De todas maneras, es importante recalcar que Boris Johnson en su comunicado ha dicho que intentó llegar a un acuerdo con Rishi Sunak para unir el partido entre ellos dos y apostar por un gobierno entre ellos dos. Pero debe ser que, claro, cuando todo parece indicar que tú vas ganando, no quieres negociar, y ese debió ser el posicionamiento de Rishi Sunak. Pero Boris Johnson en su declaración dejó la puerta abierta a un futuro. Es decir, no da por terminada su vida en la política, y estoy convencido que volveremos a ver a Boris Johnson en algún momento volviendo a Downing Street y al Parlamento británico. Bueno, si no fuera tan dramático, en el fondo esto hasta sería divertido, ¿verdad? Pero lo es. Solo los británicos son capaces los inventores de House of Cards, ¿no? Solo son capaces de crear estos entramados políticos que nos entretienen como si fuese una serie de televisión. Más o menos una serie de televisión. La señora Liz Truss, que tuvo 45 días de gobierno, algunos están diciendo si va a tener un ingreso permanente de aquí hasta que se muera por cuenta de que fue primera ministro. Pues no sé, ni me interesa. No lo tendrá. Hay que llegar a un mínimo de tiempo. Hay que llegar a un mínimo de tiempo en el cargo para poder optar a esa compensación. No sabía que existiera esa norma, pero pues muy legítimo, ¿no? Que una persona con 45 días quede con una pensión vitalicia, pues es bastante discutible. Bueno, vamos a ver qué ocurre y lo estaremos molestando, don Víctor, para que nos explique cómo sigue esta política tan compleja, tan difícil y a veces tan divertida que hay en la Gran Bretaña. Ya sabéis que yo encantado de participar siempre que me llaméis. Un abrazo muy grande, Fernando, y estar atento a las redes sociales, que en unos minutos sabremos quién es el futuro primer ministro. Muchísimas gracias, Víctor Santana. Un abrazo muy estrecho. Era Víctor Santana hablándonos de la crisis política en el Reino Unido. Parece que en 1 o 2 minutos ya tendremos nuevo ministro. Parece que solamente habrá un candidato que irá en carro de coche hasta el Palacio de Buckingham a pedir el apoyo o a darle cuenta de que ha sido designado por el partido mayoritario como primer ministro. Ya lo veremos. Víctor Santana, gran experto en asuntos europeos, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. 8 de la mañana, 2 minutos.